el Sanedrín jamás interpretó la Aduma, o sea, la vaca roja, como expiación. No hay fuente hebrea antigua que conecte a la vaca roja con el perdón de pecados. Zohar, Talmud, Midrash, Mishnah, ninguno. Por eso, antes de hablar de la muerte de Miriam, primeramente dice esta ley para que veas que así como este ritual purifica de la impurificación de un muerto, de la misma forma la muerte de los tzadikim también es una purificación. ¿Qué estás diciendo? Que la muerte de un justo purifica a otra persona. Los sacrificios expían, así también la muerte de los justos expía. ¿Qué? Me están diciendo que dentro del judaísmo la muerte de un justo expía. ¿Qué pasó aquí entonces? Me está diciendo el otro judío que se supone que no tiene nada que ver la vaca roja con expiación. Pero estoy escuchando otro judío que me está diciendo que si vamos a escuchar, lo ve judío, o a lo mejor él dice que es judío, no sé, pero dicen, oh sí, como habla hebreo, pues sí, mira, efectivamente, pero está cometiendo un grave error porque dos cosas, hay dos opciones, o no conoce sobre literatura rabínica, no conoce, o está mintiendo. Si es amigo de perdón de pecados, no, pero sí expiación. ¿Y qué es la expiación? Perdón al pecado. Romanos 9 es un remix teológico. Toma sangre de animales. Pero entonces lo que me está diciendo, señor rabino, es que dentro del judaísmo se dice que el evento de la vaca roja sí representa una purificación de un justo al Eterno, y por misericordia de él, en estos tiempos, por ejemplo, desde hace 60 años para acá, hay filólogos, hay antropólogos, hay arqueólogos que han descubierto un montón de nuevas cosas que nos dan más claridad de cómo veían el mundo espiritual los antiguos y de cómo entendían muchas palabras hebreas. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, bueno, aquí es donde ya empieza la deshonestidad, porque también hay miles de judíos que creen en Yeshua y que leen hebreo. El hecho de decir que el que lee la carta a los hebreos o que somos engañados porque no sabemos hebreo. Espérate, hay gente que habla muy bien hebreo y que cree en Yeshua, y judíos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, mi nombre es Ricardo. Este canal no representa a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal creemos que Yeshua, que Jesús es el Mesías de Israel. Hacemos exégesis, hacemos hermenéutica y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Bueno, como los que conocen el canal saben, tenemos una serie de videos, me parece que ya son varios, en donde refutamos a judíos que son anti-Yeshua. Es decir, hay un grupo de antimisioneros y de judíos o simpatizantes del judaísmo rabínico que, bueno, ellos intentan demeritar las palabras de Yeshua. Ya hemos dado en este canal evidencias, por supuesto, desde el texto del hebreo bíblico, de que efectivamente el Mesías es Yeshua y que sí ha cumplido con las profecías mesiánicas. No con las profecías que configuraron los rabinos 1000 años después, como Maimónides, sino las verdaderas profecías mesiánicas. Bueno, dicho esto, hay un varón que es amigo de Punto Breslev, al cual también hemos refutado múltiples veces desde el texto hebreo. Y bueno, al parecer han hecho una alianza, bueno, para atacarme, por decir así. Ya saben que en este canal nunca vamos a atacar a las personas. Yo no soy de esas personas como burlonas. Es decir, yo nunca voy a hacer miniaturas burlándome de la cara de ellos o cosas por el estilo, cosa que sí hace Punto Breslev. Es muy desagradable, no tiene educación, pero bueno, nosotros no vamos a ser como ellos. Sin embargo, lo que sí es que vamos a refutar sus argumentos. Y en este video van a ver cómo es que se refutan solos, solitos se refutan. Este varón de este canal, que la verdad ni sé cómo se llama, algo como te di mi palabra. Y pues bueno, lo voy a refutar porque me etiqueta a cada rato, ¿no? Casi yo nunca miro las menciones, para que se den una idea. A mí me aparecen las notificaciones de los mensajes. Sin embargo, hay una sección que dice menciones, es cuando alguien te etiqueta. Casi no las reviso, pero a veces me meto y Punto Breslev a cada rato, yo creo que hasta el señor ha de tener pesadillas conmigo porque a cada rato me está etiquetando y etiquetando y etiquetando. Ojo, yo lo he invitado a debatir aquí al canal con moderador, a mi canal,
pero él no, él como que solo quiere en su canal y a la hora que él quiere. Y no, ya saben que yo estoy a favor del debate, por supuesto que sí, pero organizado, con moderador y con educación, al menos de mi parte. Yo no soy responsable de la educación de terceros. Y bueno, este varón, que al parecer son amigos con Breslev, incluso me parece que hicieron un video y me mencionan, a cada rato me etiqueta. Y bueno, en esta ocasión él está argumentando que no tiene nada que ver el tema de la vaca roja con la interpretación de la carta a los hebreos. Es decir, la carta a los hebreos interpreta que no solo la vaca roja, obviamente, sino, por ejemplo, también el cabrío, el animal de Yom HaKippurim, de Yom Kippur, al cual se le transferían los pecados del pueblo. Y básicamente los sacrificios son un arquetipo, cosa que es muy importante que sepan lo que es, porque yo creo que estas personas no conocen lo que es un arquetipo, un símbolo, una tipología. Un arquetipo es un símbolo o una representación de algo. Les voy a poner un ejemplo. El arquetipo de la purificación puede ser el rociarse con agua. Echarse agua encima o sumergirse y salir es un arquetipo de la purificación, es un símbolo. Así también los sacrificios eran hukim. De hecho, la palabra hebrea hukat o hukim en plural, o bueno, depende, hukot, pero huká, la palabra hebrea huká en singular, básicamente se podría traducir como sí, una ordenanza, pero arquetípica. Es muy interesante, pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Vamos a decir que estos hukim o estas ordenanzas, eso que a veces a ustedes les aparecen las traducciones como estatuto, bueno, estos hukim estos estatutos representaban algo, eran un símbolo, una tipología, un arquetipo, cosa que hay algunas personas que no logran comprender. La carta a los hebreos hace lo que dentro del judaísmo se conoce como midrashim o un midrash, o por supuesto en plural midrashim, es decir, interpretaciones del Antiguo Testamento, y tratan de sacar parábolas o enseñanzas, o entendían que esos eventos que suceden en el Tanaj, las historias, las ordenanzas, los sacrificios, la salida de Egipto, el quedarse en el desierto, la generación que salió de Egipto, todo eso, Josué, la vida de José también, la vida de David, todo eso eran arquetipos. Y obviamente la culminación máxima de esos arquetipos son representadas en Yeshua, el Mesías. Bueno, él dice que no tiene nada que ver la vaca roja con algún tipo de expiación. Sin embargo, hermanos, vamos a ver cómo otro judío, que claramente sabe más que él, lo refuta, de hecho. A ver, quiero pensar que a lo mejor genuinamente este señor, no Bresle, porque él de plano trae otra cosa en la cabeza, pero a lo mejor este señor genuinamente él piensa que está defendiendo la verdad. Está bien, pero ya cuando quieren llamar de una manera despectiva a Yeshua, siendo que él era más judío que todos ellos juntos, pues me parece que deberían de pensarlo dos veces. Y aparte, es gente que muchas veces es ignorante y que no conoce nada sobre las teogonías del antiguo Medio Oriente ni sobre la cosmogonía de los antiguos semitas, y básicamente ellos piensan que la interpretación de rabinos 1000 años después de Cristo, piensan que son más fidedignas que básicamente la cosmogonía y teogonía de los antiguos hebreos. Lo voy a decir en otras palabras. Una cosa es las profecías mesiánicas que hicieron los profetas y los antiguos, pero ellos teniendo en su mente la cultura que los regía, la manera en que veían el mundo espiritual y obviamente lo que Dios les daba, lo que Dios les dictaba, Adonai les dictaba y les daba la verdadera interpretación de la naturaleza de la realidad. Les daba arquetipos, símbolos, ordenanzas que básicamente estaban dentro de un pensamiento antiguo, bueno, para nosotros antiguo, para ellos pues contemporáneo. Pero pasa el tiempo, viene Yeshua, obviamente hay gente que no cree en él, y a partir del siglo II, siglo III y en adelante empiezan a interpretar la escritura, pero por supuesto van a tratar siempre de negar a Yeshua. Van a hacer todo lo posible porque la gente no se acerque a Yeshua, porque según este grupo de gente,
dicen que él no cumple con las profecías mesiánicas. Entonces, hay personas que piensan que cuando se acercan al judaísmo rabínico actual, se están acercando a la antigua manera de cómo veían los profetas el mundo. No, no para nada, hermanos, en absoluto. De hecho, gracias al Eterno y por misericordia de Él, en estos tiempos, por ejemplo, desde hace 60 años para acá, hay filólogos, hay antropólogos, hay arqueólogos que han descubierto un montón de nuevas cosas que nos dan más claridad de cómo veían el mundo espiritual los antiguos y de cómo entendían muchas palabras hebreas. Les voy a poner un ejemplo, ya lo he dicho muchas veces, tenemos un video explicando eso. El mandamiento de no hervir el cabrito en la leche de su madre, para los judíos básicamente es no ponerle queso a tu hamburguesa o no mezclar la leche con la carne. ¿Por qué? Porque durante siglos no entendían qué significa ese mandamiento, porque recordemos, con el tiempo se fue perdiendo la verdadera interpretación de la Biblia. Hermanos, si hoy en día estamos viendo que en menos de 20 años ya la gente no sabe lo que es un hombre y es una mujer, o sea, le preguntan a un joven qué es una mujer y no sabe definirlo en 20 años en 20 años, hermano. Imagínense durante siglos. Por eso cuando viene Yeshua, la manera en que él veía el mundo espiritual y él entendía todo este plan de redención y los apóstoles, obviamente, sí encaja con la manera en que los antiguos veían el mundo, no el judaísmo rabínico actual, nada que ver, ni siquiera existía. Obviamente había múltiples maneras de pensar, ¿no? Tenemos a los de Judea, tenemos a los samaritanos que eran efraimitas, tenemos a los esenios, tenemos a los saduceos, etcétera, etcétera, ¿no? A los celotes, y en Qumran había como distintas facciones de pensamiento. Dentro de lo que es el entendimiento de la Biblia, básicamente es plural, porque son textos difíciles de entender. Pero, repito, gracias al Eterno, en los últimos años se han descubierto muchas cosas y resulta que el mandamiento de no hervirás el cabrito en la leche de su madre, resulta que era un ritual cananeo. Eso está en el libro de Gregorio del Olmolete, página 432, y eso está en la tablilla de Ugarit 1.23, si no me equivoco, puede ser 24. Pueden verificarlo, tengo videos en el canal. Lo voy a decir con otras palabras. Esto viene a romper una tradición que lleva siglos y que enseñan como mandamiento por desconocimiento de ese contexto, de ese mandamiento. ¿Qué pasa? Que dentro de Canaán había un ritual en donde hacían rituales sexuales de fertilidad, al parecer, ¿no? Y cosas que tienen que ver con agricultura, y hervían en la manteca y en la leche de la madre, o sea, los cabritos. Hay un poema que se encontró en las tablillas de Ugarit. ¿Qué quiero decir con esto? Que para entender la Torá hay que irnos realmente a lo más antiguo, hermanos. Por ejemplo, el hebreo bíblico es una lengua cananea que deriva de los fenicios, que a su vez deriva de Tarsis. Tenemos también aquí un video explicando esto y es muy interesante porque Tarsis era el nieto de Noé. Entonces, lo que estamos diciendo es que de hecho el hebreo deriva de una lengua de Noé. Y entonces son cosas muy impresionantes, hermanos, que bueno, se han descubierto, pero muchas veces la gente pues prefiere seguir una tradición, que ojo, cada quien respetable, ¿verdad? Si este señor quiere seguir el Talmud o qué sé yo. Hay que ser honestos con los nuevos descubrimientos, con el nuevo entendimiento bíblico y reconfigurar las cosas. Si es necesario cambiar de opinión, está bien. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a ver ahora sí el video de este señor que no sé si es judío o solamente es fan del judaísmo o no sé cómo decirlo, es sí, alguien que admira el judaísmo y pues vamos a refutarlo. En el libro cristiano, Hebreos capítulo 9, donde el autor cristiano compara la sangre de toros, machos, cabríos y la ceniza de la vaca, la vaca gorda, la vaca roja, con la sangre de su Cristo. Sí, bienvenidos al circo teológico de los que no leen hebreo. Pues bueno, mi maestro de Biblia hebrea es traductor, es gramático de Biblia hebrea, es traductor. Y aparte estudia lenguas antiguas y historia antigua. Entonces, bueno, aquí es donde ya empieza la deshonestidad, porque también hay miles de judíos que creen en Yeshua y que leen hebreo. De hecho, en mi canal tengo videos de judíos nacidos en Israel y de familias judías
que guardaban Shabbat desde niños y comían kosher, es decir, judíos que nacieron en familias religiosas judías, incluso ortodoxas, y que sí leen hebreo, y que algunos incluso son gramáticos de hebreo bíblico, porque ojo, no confundir el hebreo moderno con el hebreo bíblico. Hay grandes diferencias. Muchas similitudes, sí, pero hay diferencias muy importantes. Entonces, bueno, el hecho de decir que el que lee la carta a los hebreos o que somos engañados porque no sabemos hebreo, espérate, hay gente que habla muy bien hebreo y que cree en Yeshua y judíos. 9, capítulo 9, versículo 13 al 14, dice, porque si la sangre de toros y machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo purificará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Qué tiene que ver la conciencia con ceniza de vaca? Exactamente, ese es el punto, que hay que abrir un poquito la mente y el espíritu para conectar las cosas, porque hay que ser honestos, él lo sabe, dentro del judaísmo se hace lo que se conoce como midrashim, un midrash, una interpretación. Obviamente la Torah es espiritual y vamos a ver cómo si hay interpretaciones espirituales dentro del judaísmo, de los sacrificios y todo. Entonces, obviamente que el acto de purificarte físicamente, que aparte no tiene sentido porque que te salpiquen con agua, o sea, literalmente te quita todas las bacterias. No, obviamente que sí tiene que ver con una purificación física, entre comillas, pero es espiritual. Obviamente, cuando Moisés rociaba con sangre a la gente para purificarlos, o sea, que te echen sangre encima no te purifica físicamente, de hecho te ensucia, pero es algo espiritual. Y él quiere hacer ver como que dentro del pensamiento antiguo estas cosas no existían, ¿no? Y solamente es un invento cristiano grecorromano. No, obviamente que los sacrificios y las expiaciones y las historias, o sea, todo lo que vemos en la Torah, obviamente tiene un reflejo espiritual, si no, ¿para qué estudiamos un libro que no es espiritual? ¿Qué sentido tiene? Entonces mejor me hago budista. Al menos sus libros sí son espirituales. No, obviamente, la Biblia es espiritual. Nada. Pero en el cristianismo todo se puede mezclar mientras suene espiritual. La paraduma no era sacrificio, no era sangre, era ceniza. Atención, dice que no era sacrificio, no era sangre, era ceniza. Bueno, quemar una vaca sí es un sacrificio y fuera del campamento, y eso tiene una representación simbólica. Y la ceniza se mezclaba con agua y se hacía una cosa que se llamaba el agua de purificación, con la cual te tenías que limpiar, te tenías que purificar. Y si no lo hacías, si por algo tocabas un cadáver, si no lo hacías, pues eras cortado del pueblo. ¿Por qué? Porque representa algo muy espiritual. Obviamente, no habla nada más de bacterias. Entonces, claramente, es una interpretación judía la que vemos en la carta a los hebreos. Está haciendo midrashim, interpretaciones, lo cual se hace dentro del mundo judío. Pero ojo, él dice que no tiene nada que ver la purificación de conciencia, nada que ver o nada que ver con una purificación física. No purificaba la conciencia, sino el cuerpo ritual impuro por muerte. En el Números o Bamidbar, capítulo 19, habla de tahara física. Hebreos 9 habla de expiación espiritual con sangre. Dos conceptos completamente distintos. ¿Será completamente distintos? Vamos a ver cómo un judío lo va a refutar, de hecho. Atención. Una es Torah, el otro es invento teológico griego. Ok, si dice que es un invento teológico griego, que me diga en dónde, en qué historia, que me dé el libro, el manuscrito, por favor, en qué historia griega aparece un ser que expía, que da su vida para limpiar los pecados de los demás. Por favor, que me dé los datos. En los comentarios me dejas los manuscritos, por favor. Porque es muy fácil decir, eso es un invento griego, es un invento romano. Sí, pruébalo. Pruébalo.
porque historiadores, incluso judíos no creyentes en Yeshua, ortodoxos, nacidos en Israel, incluso ellos saben perfectamente bien que el Nuevo Testamento es un escrito judío, hebreo, completamente. Aunque esté escrito en griego, ¿cuál es el escándalo? El hebreo bíblico es cananeo. ¿Cuál es el escándalo? Entonces, porque es cananeo, no, entonces la Biblia hebrea no hay que tomarla en cuenta porque está escrita en cananeo y era el lenguaje que hablaban estos seres malvados de Canaán. No, no hay escándalo. Que el Nuevo Testamento esté escrito en griego es por la simple y sencilla razón de que todos hablaban griego. Así de sencillo, o sea, no nos compliquemos, hermano. Es como, vamos a decir así, voy a poner un ejemplo. Entonces, si un judío hoy escribe un libro en español, pues no vale. No vale, porque lo está escribiendo en español. Entonces, si un judío saca un libro en inglés en Estados Unidos y lo quiere vender, pues no vale, no lo compren, no lo lean porque está en inglés. ¿Se entiende el punto? Que lo escriba en inglés o en español no quiere decir que no esté transmitiendo ideas hebreas o ideas judías. Que el Nuevo Testamento esté escrito en griego no quiere decir que enseñó enseñanzas griegas, porque la idea de un Salvador nacido de una mujer de manera milagrosa y que le pisaría la cabeza a la serpiente, y que, como dice el profeta Daniel, es el Hijo de Hombre al que se le da todo poder, honra y gloria. Esto es una idea antigua, hermanos. Génesis 3:15. Estas son ideas antiguas y por cierto, ya tenemos explicados todos estos tópicos en el canal. Entonces, el asunto es que a veces se desconoce todo esto y nada más así la tiran de, no, pues es una cultura griega, lo que está diciendo es griego. Entonces, yo invito a que me dé evidencias de que efectivamente dentro de la teogonía griega o romana había esta idea de que moriría el hijo del creador expiando voluntariamente, ¿no? Sin luchar, sin nada, voluntariamente expiando los pecados de las personas si creen en él y guardan los mandamientos. Que me diga en qué manuscrito. Porque claro, similitudes con otras culturas también hay en el Antiguo Testamento. Ya lo hemos probado y no hay escándalo, hermanos. Por ejemplo, Baal, el hijo de Dagón, del dios El, Baal Hadad, Baal, el famoso Baal, el enemigo de Israel, Baal se encontró también en las tablillas que básicamente eso está, si no recuerdo, en la tablilla 1.3, no recuerdo bien, lo tenemos en el canal, ¿no? Pero básicamente dice que Baal le pisa la cabeza a Leviatán y que tiene la fuerza de un toro. Y en el Tanaj también vemos a Yahvé que le pisa la cabeza al Leviatán y que tiene la fuerza de un toro. Entonces, ¿acaso el Antiguo Testamento le está copiando a los cananeos? No, ya hemos explicado que son arquetipos. Un arquetipo, por ejemplo, el arquetipo de la muerte y la resurrección. El arquetipo de la muerte y la resurrección se puede ver en la naturaleza. La naturaleza, la agricultura se convierte en un arquetipo de la muerte y de la resurrección, porque, por ejemplo, una semilla o un campo muere, ¿no? En una parte del año, pero resucita en otra parte del año. Es muy interesante porque para los antiguos hebreos, que eran obviamente agricultores y sabían sobre todo lo que tiene que ver con la cosecha, como ya lo hemos evidenciado en el canal, bueno, esta gente a través también de los ciclos de la naturaleza entendían la muerte y la resurrección. Es muy interesante. Obviamente por la palabra de Dios, pero la creación la hizo Adonai. Entonces, si Dios hizo la creación, obviamente dejó impregnados arquetipos que representaban cosas que los pueblos fueron interpretando de acuerdo a su visión de las cosas. Por eso vemos ciertas similitudes entre distintos pueblos sobre ciertas historias. Aquí lo importante son las diferencias, ya lo hemos dicho antes. Lo importante es la diferencia, porque algo se puede parecer, pero una diferencia va a ser que sea especial o no. Por ejemplo, lo voy a decir con otras palabras, los sacrificios. No nada más los hebreos hacían sacrificios a su Dios, a Yahvé, también los egipcios, también los filisteos, o sea, todo el mundo, ¿no? Sin embargo, la manera de hacer esos sacrificios y lo que representaban simbólicamente era lo verdaderamente importante. Mientras otras culturas hacían sacrificios, pero para invocar el mal, Adonai hacía sacrificios de animales para representar algo espiritual, que es lo que no alcanza a comprender este varón.
y espero no los esté aburriendo y a veces me extiendo explicando cosas, pero quiero, mis hermanos, que comprendan, que entiendan cómo veían los antiguos el mundo espiritual. Y lo que les digo, hermanos, son hechos comprobables, verificables, ¿eh? Todo lo que les estoy diciendo no me lo estoy inventando. Es lo que dicen los historiadores y las investigaciones filológicas actuales y etcétera, etcétera. Digo, para el que le guste la academia. Así es que bueno, sigamos escuchando. Ni un solo rabino del Sanedrín jamás interpretó la para Aduma, o sea, la vaca roja, como expiación. Atención a lo que dice. Solo rabino del Santos. Una es Torah, el otro es invento teológico griego. Ni un solo rabino del Sanedrín jamás interpretó la para Aduma, o sea, la vaca roja, como expiación. Ni un solo rabino del Sanedrín jamás interpretó la para Aduma, o sea, la vaca roja, como expiación. No hay Dice que no hay ninguna evidencia de que nadie jamás interpretó lo de la vaca roja como expiación. Y aquí el cristiano promedio, lastimosamente, como lo ve judío, o a lo mejor él dice que es judío, no sé, pero dicen, oh, sí, como habla hebreo, pues sí, mira, efectivamente, pero está cometiendo un grave error porque dos cosas, hay dos opciones. O no conoce sobre literatura rabínica, no conoce, o está mintiendo. Si es amigo de Breslev y así, pues ellos deberían de conocer lo que dice el Midrash sobre ese texto. Así es que, bueno, ya casi acaba y ya vamos a escuchar a otro judío que lo va a refutar a él. fuente hebrea antigua. El Sanedrín jamás interpretó la para Aduma, o sea, la vaca roja, como expiación. No hay fuente hebrea antigua que conecte a la vaca roja con el perdón de pecados. Zohar, Talmud, Midrash, Mishnah, ninguno hace esa conexión. Sí, efectivamente, así literal de perdón de pecados, no, pero sí expiación. ¿Y qué es la expiación? Perdonar pecados. Lógico. Romanos 9 es un remix teológico. Toma sangre de animales, mezcla ceniza y añade a un ídolo crucificado. Pero nosotros no seguimos fábulas mezcladas. Que no siguen fábulas mezcladas, en serio, que no siguen fábulas mezcladas. Dentro del judaísmo que no hay fábulas, ¿me estás diciendo en serio que no hay fábulas en el judaísmo? Sí, pero si son los reyes de las fábulas, pero si se la pasan contando fábulas todo el tiempo. Y lo sabes, lo saben, o sea, no es, a ver, no pasa nada, no es una crítica ni nada, está bien, es un pueblo de fábulas, no pasa nada. También aquí en México, en los pueblitos cuentan muchas fábulas, pero al menos ellos lo aceptan. Sí, en el judaísmo está lleno de fábulas. O sea, un montón de historias, y incluso y en la Cabala, y que Isaac tiene alma de mujer y alma de hombre, y no sé qué tantas cosas, un montón de que no aparecen en la Biblia. O, por ejemplo, también dicen que Adán fue ungido en el Edén. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Es una fábula. Entonces, eso es deshonesto. Deshonesto, honesta. Ahora sí que, honestamente, eso es deshonesto. Seguimos la Torá de Hashem, donde una vaca roja es una jukah y un dios humano es idolatría. Y bueno, estamos aquí en un canal, se llama Rabino Shui Rosenblum, un judío que no cree en Yeshua, que quede claro, no cree, y está hablándonos sobre la vaca roja y la expiación. Vamos a ver algo muy interesante, así es que vamos a escucharlo, mis hermanos. Digamos, evento importante que la Torá nos va a contar es acerca de la muerte de Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, que esto fue al final de los 38 años. Pero antes de eso, la Torá puso esta ley de la pará adumá, de la vaca bermeja, ¿sí? Porque esto es la purificación ritual de la impureza que uno recibe por el contacto con un cadáver. Aunque Hashem en realidad dio estas leyes en el mes de Nisan
del año 2449, o sea, recién salido un año después de salir de Egipto. Aquí la Torá lo ponen en este lugar, ¿para qué? Para enseñarnos que la muerte de los tzadikim, como la muerte de Miriam, que se va a mencionar, purifica también de la misma forma que este ritual purifica. Entonces, en realidad, esta ley es mucho antes, pero el orden en la Torá también es Torá. También es una enseñanza. Y aquí es un ejemplo clásico. Y por eso, antes de hablar de la muerte de Miriam, primeramente dice esta ley para que veas que así como este ritual purifica de la impurificación de un muerto, de la misma forma, la muerte de los tzadikim también es una purificación. ¿Qué está diciendo? Ah, que la muerte de un justo purifica a otra persona. ¿Lo purificará de gérmenes? Digo, porque si solo es una purificación física, ¿le quitará los gérmenes o estará hablando de una purificación espiritual? Pero entonces lo que me está diciendo, señor rabino, es que dentro del judaísmo se dice que el evento de la vaca roja sí representa una purificación de un justo. Lo está diciendo el rabino. ¿Y eso dónde está? Se los voy a mostrar, les va a aparecer en pantalla. Midrash Bamidbar, números, Midrash Bamidbar Rabá 19.1, que es un comentario sobre números 19.1 para Adumá. ¿Por qué se coloca el capítulo de la vaca roja inmediatamente antes del relato de la muerte de Miriam? Para enseñarte que así como los sacrificios se expían, así también la muerte de los justos se expía. ¿Qué? Me están diciendo que dentro del judaísmo la muerte de un justo expía. ¿Qué pasó aquí entonces? Me está diciendo el otro judío que se supone que no tiene nada que ver la vaca roja con expiación. Pero estoy escuchando otro judío que me está diciendo que sí. Vamos a escucharlo otra vez para que no digan que lo saqué de contexto ni nada. De hablar también es Miriam, que se va a mencionar, purifica también de la misma forma que este ritual purifica. Entonces, en realidad, esta ley es mucho antes, pero el orden en la Torá también es Torá. También es una enseñanza. Y aquí es un ejemplo clásico. Y por eso, antes de hablar de la muerte de Miriam, primeramente dice esta ley para que veas que así como este ritual purifica de la impurificación de un muerto, de la misma forma, la muerte de los tzadikim también es una purificación. Dice, Vayidaber Hashem el Moshe el Aarón Lemor, y Hashem habló a Moshe. Y pues bueno, vamos a escuchar, le voy a adelantar a los puntos más importantes. El decreto, y de hecho es, digamos, la madre de todos los decretos, este decreto. Y Rashi, Él está diciendo que este mandamiento de la ceniza y todo esto, incluso los judíos, ellos dicen que es la madre de todos los decretos. Entonces, parece que sí tiene una carga espiritual. Vamos a escuchar ahora algo que él también dice. vamos a necesitar una vaca de estas para purificar a las personas de todos estos años que no hemos tenido el templo y no hemos podido hacer este ritual. Unitate. O sea, dice que obviamente que ellos creen en la genuina construcción del tercer templo y que se tiene que buscar una vaca roja. ¿Para qué? Para hacer el sacrificio, porque el otro judío dijo que no es un sacrificio, pero si quemas una vaca, primero la tienes que degollar, no la quemaban viva. Y sí era un sacrificio. Pero bueno, como sea, aunque la quemaran viva, de todas maneras es un sacrificio. Y básicamente decía que no tiene nada que ver con expiación, pero él está diciendo todo lo contrario. También decía que no es nada espiritual, pero él está diciendo todo lo contrario. Está hablando de algo espiritual, ¿no? Así es que ahora vamos a escuchar otra cosa, me parece que era aquí en el minuto 12. Escuchen, atención. Exacta de Hashem al pueblo judío, y una de las grandezas de este servicio es que el Cohen, quien está preparando todo esto
¿Para qué? Para purificar a alguien que está impuro. Él mismo se impurifica, que es una especie de sacrificio que él hace. Él está dispuesto a impurificarse para purificar a otro. Plop. Porque él mismo hace un sacrificio, se impurifica para purificar a otros. Como Yeshua. Ah, qué casualidad. Él mismo se impurifica para purificar a otros. Por eso, la carta a los hebreos está haciendo una interpretación, así como ustedes la hacen también, porque estas son interpretaciones, así como ustedes saben que la hacen dentro del judaísmo rabínico hegemónico actual, ustedes saben, ¿no? Y bueno, también el Nuevo Testamento hizo esas interpretaciones. Dicho sea de paso, y le duela a quien le duela, son escritos hebreos, judíos, y son mucho más antiguos que el Talmud. Históricamente hablando, o sea, que me den evidencias de que eso no es así. Entonces, a mí lo que sí me incomoda un poco, por decir así, o sea, me incomoda en el sentido de que digo, bueno, es un poco deshonesto y más para la gente que no está preparada. Y bendito sea el Eterno, yo siempre lo digo, es gracias a su misericordia que a muchos de nosotros que sabemos mucho menos, que no somos eruditos, etcétera, etcétera, pero nos permite comprender cosas y darnos las herramientas para defender la fe. Hay muchos hermanos que, aunque no conozcan estos temas a profundidad, pero genuinamente en su espíritu y en su corazón, ellos han sentido esa transformación que solo Yeshua puede dar dentro de tu corazón. Es una transformación increíble, es algo que te cambia la vida, es una fe que va más allá de todo entendimiento. Eso es algo espiritual. Eso no se puede, digamos, no puedes convencer a alguien de algo así porque es un regalo de Dios. Entonces, gracias al Creador, que habemos personas que entendemos estas cosas, aunque sabemos poco, pero hay gente que no entiende estas cosas, que no sabe estas cosas y que de por sí a lo mejor eran medio tibios y andaban como que por aquí y por allá y de repente escuchan a un judío diciendo estas cosas y dicen, no, pues mira, efectivamente estoy creyendo una mentira y se van e idolatran a los rabinos actuales. Pero es deshonesto, lo voy a decir así, es deshonesto cuando yo veo a judíos que omiten cosas, que no son justos en la manera en que dicen las cosas. Y Adonai lo ve todo. Hay que tener temor de Dios, hay que tener temor del Creador. Y esto va para todos, para mí también, para judíos, para todas las personas. Porque hay gente que de plano no tiene consideración de las cosas. Entonces, fíjense cómo dentro del judaísmo sí se dice, les acabo de dar la cita, la vuelvo a poner en pantalla, a lo mejor Midrash Bamidbar Rabá 19.1. ¿Por qué se coloca el capítulo de la vaca roja inmediatamente antes del relato de la muerte de Miriam? Para enseñarte que así como los sacrificios se expían, también la muerte de los justos se expía. Entonces, es así. Entonces, el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos, lo que está haciendo es una interpretación de todo eso. Pero en vez de Miriam, es el Mesías el que expía. Bueno, imagínense si ella supuestamente pudo expiar a muchos, imagínense el Hijo de Dios que de manera voluntaria hace un sacrificio cumpliendo las profecías mesiánicas josefitas, que ya hemos explicado aquí. El Génesis 49 del 22 al 26, Habacuc 3, por supuesto Isaías 53, que ya tenemos eso explicado en el canal sobre los 4 cánticos del siervo, se conoce, los 4 cánticos del siervo. Y bueno, todo eso lo tenemos explicado en el canal. Entonces, sí podemos ver que hay muchos paralelos con Yeshua. Y los escritores del Nuevo Testamento, que no eran griegos y no eran romanos, eran hebreos, es que, por favor, seamos serios, son textos que incluso dentro de la academia se sabe perfectamente bien que eran escritos hebreos o judíos y no tenían influencias romanas ni griegas, porque es fácil decir eso, pero no dan evidencias, no dan evidencias. Y si por algo, hermanos, y que quede claro y lo vuelvo a decir, esto tienen que tenerlo en cuenta. Si por algo ven alguna similitud entre el Nuevo Testamento y otras culturas, no se escandalicen, eso también pasa muchísimo en la Biblia hebrea.
Y cuando alguien les diga, oye, pero ¿por qué unos que aparecen magos, pero eran astrónomos persas al parecer, ¿por qué le ofrendaron cosas a Yeshua cuando nació estos magos? Bueno, ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué unos paganos de Tiro, cananeos, le ayudaron a hacer el segundo templo a Salomón? ¿Me explico? ¿O por qué Dios quiso hablar con un profeta malvado que hasta le hacía sacrificios, que se llamaba Bilam? ¿Y por qué aparece que era su Dios, Yahvé? ¿Se entiende el punto? ¿Y por qué le llama a mi siervo a Nabucodonosor, siendo que él era alguien malvado? Entonces, yo podría también sacar un montón de textos de contexto y la gente que es ignorante, lastimosamente, lo va a creer. Sin embargo, si uno va y escudriña bien el Antiguo Testamento, dices, ah, con razón pasó esto. Lo mismo en el Nuevo Testamento, hermanos. Hay que escudriñar, ver el contexto histórico, estudiar los antiguos conceptos semitas, que son los que enseñó Yeshua. Si se puede, también algunas cosas de Qumran, que nos ayudan a entender cómo veían el mundo espiritual los antiguos hebreos. Y bueno, poquito a poco ir sacando conclusiones. Pero definitivamente, hermanos, sí podemos confiar en que la interpretación del Antiguo Testamento, la interpretación que hacen los apóstoles, la interpretación que hace el apóstol Pablo o el mismo Yeshua, sí es completamente bíblica, mis hermanos. Pero esto se nota más desde el texto hebreo y entendiendo el contexto. Sé que me extendí, esta fue una refutación un poco larga, pero más que nada también quiero que poco a poco el pueblo se vaya instruyendo y a veces repito cosas, disculpen si a veces soy repetitivo con algunas cosas en algunos videos, pero ya saben que la Biblia se trata de rumiar, de repetir, porque a veces así es como van quedando las cosas más memorizadas. Así es que siempre me gusta tratar de abarcar todos los puntos porque al final de cuentas todo se conecta. Para cerrar, hemos visto que efectivamente un judío afirma que Miriam es una representación de que un justo puede expiar por otros. El Nuevo Testamento hace esa interpretación para referirse a Yeshua. Este varón dice en este video que básicamente todo este tema de la vaca roja y la ceniza que no es espiritual, hasta como que se burla de eso. Pero bueno, así es esta gente, yo creo que ve todo de manera muy terrenal, ¿no? Hasta no ver, no creer, dicen muchas personas. Pero bueno, aquí se atacaron los argumentos. El señor, repito, le estoy respondiendo porque lleva mucho tiempo, siempre me etiqueta. Breslev también, desde que abrí el canal vino aquí a comentar y pues por eso les hacemos las refutaciones. Les repito, con respeto a la persona, al señor, ¿no? O sea, jamás haciendo burla de cómo luce o cómo habla, no, todo bien, ¿no? Porque genuinamente nunca haría eso, honestamente, es algo que me nace del corazón. Sin embargo, bueno, los argumentos hay que atacar los argumentos con respeto, ¿verdad? Por supuesto. Y pues, sin más que decir, mis hermanos, gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Espero que esta serie de videos les ayuden a seguir manteniendo cada vez más fuerte su fe en Yeshua, que sepan que sí pueden confiar en la interpretación mesiánica de los apóstoles y por supuesto que también hay miles de judíos que sí creen en Yeshua, que sí hablan hebreo y que sí comprenden que cumple las profecías mesiánicas Yeshua, pero como siempre digo, al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Déjenme en los comentarios saber qué opinan de todo esto. Yo siempre leo los comentarios, están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo conmigo, ya saben, siempre con respeto, tanto de un lado como del otro, hay que respetar a las personas. Así es que bueno, sin más, les va a aparecer en pantalla un video que seguramente les va a edificar y si el creador lo permite nos estaremos viendo muy pronto, mis hermanos. Hasta la próxima, Adonai les bendiga, bendiciones, bye bye.